Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Comunicación para después de una crisis que hemos organizado conjuntamente Cámaras de Aragón y DIRCOM y que pretende dar un poquito de luz a las empresas y a las personas sobre comunicación en esta época tan inesperada que nos ha tocado vivir y que nos deja a la sociedad con muchas dudas y pocas seguridades, por no decir certezas, que es la palabra común. Hoy resulta difícil gestionar aspectos comunicacionales como la reputación, la transparencia, la relación con los públicos de interés o la identificación de la verdad ante la infoxicación o el exceso de mensajes, muchas veces malintencionados. Pero sobre todo, hoy más que nunca necesitamos referentes en comunicación que nos ayuden a descodificar y a reflexionar sobre el momento que estamos viviendo a nivel global y en especial en España. Y hoy contamos con la generosa intervención de un maestro de maestros del periodismo, que es José Antonio Zarzalejos, al que hace tiempo voy persiguiendo y que ha tenido la generosidad y la amabilidad de estar con nosotros, aún sabiendo que es una persona muy reclamada, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros hoy. Bueno, como muchos sabréis, Zarzalejos representa una de las mentes más clarividentes del periodismo actual. Estés o no estés de acuerdo con él, sus opiniones siempre son argumentadas y basadas en los hechos. Es un cronista de la actualidad que disecciona los hechos con la exquisitez de un cirujano y nos lo acerca a vista de microscopio. Periodista y abogado, nació en el mismísimo Bilbao. Estudió Derecho en la Universidad de Deusto, aunque compaginó sus estudios desde el principio con el periodismo, que finalmente marcó su destino. Fue director del Grupo Correo durante 5 años hasta que en 1999 fue nombrado director de ABC, al que estuvo vinculado durante 7 años. En el 2008 pasa al otro lado de la trinchera como vicepresidente de la mayor consultora española y latinoamericana de comunicación, Llorente y Cuenca. Pero un periodista de raza como él, donde mejor se encuentra es en la primera línea de la información, tomando el pulso de la actualidad. Así que desde 2009 colabora en varios medios de comunicación. Actualmente escribe en La Vanguardia, El Confidencial y comparte su opinión en la cadena SER, además de otras intervenciones como estas puntuales de muchos medios de comunicación. Ha sido galardonado con el premio de la Federación de las Asociaciones de Prensa de España, FAPE, el Godó de Periodismo, el Luca de Tena, el Mariano Cavia, el Rodríguez Santamaría, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid, y el Francisco Cerecedo, entre otros. Es decir, tienes todos los premios. Solo te falta el de DIRCOM, que ahí lo vamos a juntar. En 2004 fue condecorado por el gobierno francés con la Orden de la Legión de Honor. Además, es autor de varios libros. El último, Mañana será tarde, es de 2015. Zarzalejos describía a una España en ese libro tocada por los casos de corrupción y en la que se auguraba el fin del bipartidismo político y el cuestionamiento del reinado de Juan Carlos I. Parece que hablamos de otro siglo, de otra época muy lejana. Así que José Antonio Zarzalejos, como un Antonio López del periodismo, observa con detenimiento la realidad política y social que nos rodea y la pinta con sus variaciones de color conforme va cambiando la luz de los acontecimientos. Así que me gustaría, ¿qué cuadro de España pintarías congelando este instante? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mercedes, por tu presentación y muchas gracias a todos los asistentes a este encuentro virtual. Los elogios siempre hay que corregirlos a la baja y aumentar los defectos corrigiéndolos al alza. Yo agradezco mucho tus palabras, Mercedes, pero, en fin, no me creo maestro, me creo un profesional que se dedica por entero a escudriñar la actualidad desde hace ya muchos años, aplicándole la técnica periodística que consiste en leer mucho, tener buenas fuentes, capacidad de observación y después tener algunos conocimientos en derecho, en historia y ahora he comprobado en los últimos años que también de psicología, porque yo creo que hoy por hoy la política y la sociedad hace falta algo de sociología, pero hace falta también algo
de psicología. Y efectivamente, donde más a gusto me encuentro es en la lectura, pero siempre orientada a una formación intelectual para hacer análisis sociopolíticos que tengan alguna consistencia. Porque los que escribimos en los periódicos y hacemos análisis y ofrecemos opiniones, tenemos, digamos, un rol social en la medida en que añadimos valor a nuestra propia opinión. Si no, nuestra opinión es una más entre los ciudadanos. Hay que añadirle valor y ofertar elementos de reflexión. Bueno, dicho esto, pues nos encontramos en un momento histórico de España, de Europa y se puede decir que de Occidente, realmente extraordinario por las razones que son tan obvias que no hace falta en absoluto referirlas. Pero vamos a poner el foco sobre nuestro país y, si te parece, Mercedes, si les parece a todos ustedes, y para centrarnos en el relato breve y luego entrar a contestar las inquietudes, las preguntas o las interrogantes que tengan ustedes, pues tendremos también tiempo. La técnica, digamos, de exposición sería el planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Es decir, cómo se ha planteado esta crisis, cómo se originó, cómo se está desarrollando y cuál puede ser su desenlace. Bueno, y quiero observarlo siempre desde el punto de vista de la comunicación, de la percepción y del análisis político y administrativo. Creo que el inicio de esta crisis tiene dos graves elementos fallidos: la capacidad de predicción y la capacidad de reacción. En los meses de diciembre, enero y febrero existían suficientes elementos de alarma y de emergencia para que los gobiernos occidentales y, desde luego, el gobierno español hubiese adoptado antes de lo que lo hizo, y su reacción fue el 14 de marzo con el decreto de estado de alarma, antes de que lo hizo. ¿Por qué falló esa detección? Digamos, precoz, que también fallaron en otros países, pero otros estados también fueron capaces de detectarlo. Yo creo que ahí se produjo un doble fallo, hubo un fallo técnico y probablemente razones de carácter político. Es muy importante tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad dispone de un pequeño aparato de alertas y emergencias, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, y al frente de la que está el doctor Fernando Simón, que en vez de tomarle la medida adecuadamente a la sintomatología que nos estaba rodeando, particularmente la italiana, mucho más lejos, la china, hasta prácticamente el 7 de marzo se banalizó, se relativizó la importancia de lo que estaba ocurriendo. Y solo el 14 de marzo se produjo la reacción del gobierno con el estado de alarma. La comunicación que se produjo en la fase inicial anterior al 14 de marzo fue verdaderamente equivocada. Fue muy equivocada. Y fue además muy imprudente. Porque pese a lo que estábamos viendo que ocurría en Lombardía, con la referencia de lo que estaba ocurriendo en China y con la emergencia de brotes de la enfermedad, el mensaje que se transmitió aquí, concretamente por el director del Centro de Alarmas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, fue un mensaje de: esto no tiene demasiada importancia, si nos alcanza, nos va a alcanzar de una manera
poco grave, habrá pocos contagiados, lo podemos controlar. Este tipo de comunicación desmovilizó las alertas generales, incluidas las alertas de las comunidades autónomas, que son las gestoras del sistema sanitario en España. ¿Por qué ocurrió esta relativización o esta banalización del peligro que había? Yo me he preocupado de estudiar bastante a fondo y de hablar con expertos en la materia, y es que el Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias está muy poco dotado desde el punto de vista de recursos personales y de recursos materiales. Y la Dirección General de Salud Pública es una dirección general más coordinadora, pero está muy poco conectada con los centros internacionales de alerta. Y su comunicación con la Organización Mundial de la Salud, que fue la que ya el día 30-31 de enero advirtió de que estábamos en una emergencia sanitaria, no fue debidamente escuchada. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de insuficiencia de medios humanos y de medios materiales. El conjunto del Ministerio de Sanidad es una carcasa vacía, es decir, es un ministerio que no tiene una Secretaría de Estado, tiene una Secretaría General con categoría de subsecretaría y 3 direcciones generales. Nada más. No hay que olvidarse que desde el año 2000, es decir, desde hace 20 años, toda la sanidad, la gestión de la sanidad está transferida. Por lo tanto, lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad son labores de pura coordinación, pero nada más. Y las crisis que hemos tenido antes, han sido mucho menos letales, menos graves, haya sido la del ébola, de las vacas locas, etcétera, toda esto. ¿Por qué se relativizó también la pandemia, los indicios de pandemia? Probablemente también por causas políticas. Es decir, porque había unas fechas que eran políticamente críticas, que tienen una significación muy importante, como era el 8 de marzo. El 8 de marzo, aquel domingo, 7 y 8 de marzo, ese fin de semana, se celebraron en España 80 actos multitudinarios, de carácter deportivo y de carácter político y de carácter social. Los de carácter, digamos, social político, tenemos 2 que son emblemáticos. Por una parte, un mitin de Vox con 9.000 personas en Vistalegre, en Madrid, y después las manifestaciones del Día de la Mujer, del 8M. Unas concentraciones que sin duda supusieron unas aglomeraciones, unas concentraciones totalmente desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud desde el 14 de febrero, que no fueron atendidas. Cada cual puede pensar lo que quiera, pero que había unas razones políticas que frenaban la toma de decisiones, eso parece que es evidente. Eso parece que es evidente, hasta el punto de que alguna comunidad autónoma se adelantó al propio gobierno tomando medidas de prevención, como por ejemplo el cierre de los colegios en alguna comunidad. Creo que fue Madrid y alguna otra. Y pasamos de una comunicación de relativización, es decir, yo, como nos dijo el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, si mi hijo me pregunta si puedo o no puedo ir a la manifestación del día 8 de marzo, le diré, haz lo que quieras. Pasamos de ahí a una situación de comunicación plena de crisis con el estado de alarma. El estado de alarma es una situación que se llama excepcional porque activa lo que se llama también el derecho de emergencia. Está previsto en el artículo 116.2 de la Constitución y después desarrollado por una ley orgánica de 1981.
81 y establece claramente que el Consejo de Ministros, por un real decreto que tiene valor de ley, según ha dicho el Tribunal Constitucional, puede declarar por un máximo de 15 días el decreto de alarma, imponiendo, entre otras medidas, limitaciones a algunos derechos fundamentales, como en este caso el previsto en el artículo 19 de la Constitución, que es la libre circulación de los ciudadanos. Bien, esa decisión se toma por el Gobierno y se crea la autoridad única, que también está prevista en la propia ley. La autoridad única es el Gobierno, delegada en 4 ministerios. El Ministerio de Sanidad, obviamente, el de Transportes, el de Defensa y el de Interior. ¿Por qué? Porque hay que cubrir no solamente los ámbitos sanitarios, sino el de la movilidad con transportes, el de las funciones que asignan a las Fuerzas Armadas a través de Defensa y después todo el sistema policial de control y sanción, en su caso, que depende de Interior. ¿Cuál es el problema de que ha planteado desde el punto de vista de la comunicación este estado de alarma? Ha provocado varios. El primero y fundamental es que no ha habido una estrategia de comunicación adecuada. Han fallado, en primer lugar, ha fallado la claridad del mensaje. ¿Y por qué ha fallado la claridad del mensaje de crisis? Porque se ha producido una comunicación coral, en cacofonía y contradictoria. Se han mezclado técnicos, epidemiólogos, con altos cargos de los ministerios, con altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército. Heterogeneidad de portavoces que en muchos casos transmitían informaciones poco trascendentes y muy confusas. Y entre ellos, además, contradictorias, con técnicas de comunicación infinitamente mejorables. Y han llegado, además, a ser tan habituales tan recurrentes esas apariciones, esas comunicaciones, que han creado un clima sofocante, ininteligible, en el que los datos no se podían digerir, en los que los mensajes no se podían descodificar. Y se han producido además muchas contradicciones, unas contradicciones que han llevado a que se formulase una crítica por parte de los medios importante a ese sistema. Pero para mí el fallo principal de la comunicación ha sido la del propio presidente del Gobierno y la sobreexposición a la que se ha sometido. El presidente del Gobierno está para transmitir noticias importantes con brevedad, con precisión, en horas adecuadas y sin frecuencias determinadas, cuando la ocasión lo requiere. ¿Qué ha ocurrido? Primero, que las apariciones del presidente han sido excesivas en número. En segundo lugar, que han sido demasiado largas y en horas claramente inconvenientes. Y tercero, que han sido muy confusas y contradictorias. Con lo cual se ha producido un enorme desgaste de la figura del presidente del Gobierno. Él tenía que limitarse a decir: hemos aprobado un plan de desescalada, ese plan de desescalada durará tanto tiempo y serán los técnicos los que lo divulgarán y lo explicarán. Bueno, yo creo que esto ha sido un grave error, como creo que también es un grave error la sobreexposición constante de los distintos ministerios, sin haber centralizado en la portavoz del Gobierno
la comunicación de los acuerdos del Consejo de Ministros que fuesen relevantes. Yo creo que el manual de la comunicación de crisis no se ha entendido. No se ha entendido, o si se ha entendido, se ha ejecutado francamente mal. Tengo que decir que ha faltado también los elementos intangibles de la comunicación, como es la empatía y la conexión emocional con el momento en el que se estaba viviendo. Y ha habido un déficit clarísimo de explicación y sobre todo de transparencia. Esto yo creo que ha deteriorado políticamente al gobierno. Ha deteriorado políticamente al gobierno hasta extremos que en este momento no somos capaces de medir, pero que probablemente cuando la situación se serene, digamos que tendremos métricas demoscópicas para saber hasta qué punto la ciudadanía no se ha visto, digamos, satisfecha en sus demandas de claridad y de información. Y en tercer lugar, en este momento, desde el punto de vista también de la comunicación, lo que reina es la incertidumbre. Reina la incertidumbre. La incertidumbre respecto al cuadro macroeconómico, es decir, ¿qué nos estamos enfrentando desde el punto de vista económico? Tenemos el cuadro macroeconómico que ha enviado el gobierno a Bruselas. Se nos augura un descenso de nuestro PIB de casi el 10%, casi un 20% de desempleo, un 25% menos de inversión, y se nos dice que va a ser una recesión que, bueno, en V asimétrica. Si los comunicadores creen que la inmensa mayoría de los ciudadanos entienden todos esos conceptos, están confundidos. El concepto de V asimétrica es un concepto viscoso y es un concepto multívoco, no es inequívoco y además es críptico, es decir, no es fácil de explicar. Por otra parte, ha faltado también claridad en la exposición de las ayudas sociolaborales y financieras. La gente en este momento está muy desconcertada de cómo tiene que implementar las peticiones burocráticas de avales, de ERTEs, de moratorias, de créditos blandos, etc. Y el colmo absoluto de la confusión ha sido la explicación del plan de desescalada, es decir, la fase 0 y las 3 posteriores. Yo creo que uno de los grandes fallos, por ceñirnos, digamos, a un tema concreto, porque todo lo demás sería inabarcable, es que ha habido un fracaso rotundo de la comunicación. Un fracaso rotundo de la comunicación cuando nunca, además, se había producido una estructura orgánica en la Moncloa con un mayor aparato orientado a la comunicación. La Secretaría de Estado de Comunicación dispone de 3 divisiones, como no lo habían dispuesto ninguna otra: información económica, información nacional, información internacional. El gabinete del presidente del gobierno está dotado con unas facultades realmente extraordinarias, lo mismo que la Secretaría General de la Presidencia, y además hay un comité de dirección dentro de la Presidencia con una oficina de prospectiva al frente de la cual está el director del gabinete del presidente. Pues bien, todo este aparato orientado a la comunicación, orientado a transmitir mensajes,
a la sociedad y hacer inteligibles las políticas del gobierno, pues creo que ha fracasado. Y después se ha producido también un fracaso estratégico por parte del gobierno en darle solidez a la situación política. Estamos a menos de 24 horas de que se produzca un pleno decisivo, que es el de la prórroga del estado de alarma, y en este momento, cuando estamos en este encuentro, pues tenemos la seguridad de que al menos Esquerra Republicana de Cataluña, que apoyó la investidura del presidente Sánchez, va a votar que no. Tenemos la práctica seguridad de que el Partido Nacionalista Vasco, si no se conceden determinadas contrapartidas que ha solicitado, se va a abstener. Es muy probable que el Partido Popular termine por abstenerse y que, por lo tanto, Vox va a votar que no, Junts pel Cat va a votar que no, EH Bildu se va a abstener, de tal manera que va a haber, yo creo, una prórroga, vamos a ver si por 15 días o por menos tiempo, pero va a salir de una forma muy precaria y el gobierno va a salir debilitado. También debo decir, para que no se me interprete mal, que creo que el gobierno en este momento no tiene alternativa. Es decir, que no hay en la bancada de la derecha una alternativa, que la aritmética parlamentaria no permite un gobierno alternativo a en este momento. Lo que pasa es que esta aritmética parlamentaria lo que sí propicia es un gobierno más débil, más frágil, más dependiente de una geometría variable en el Parlamento. Y creo que con un gobierno tan débil, es difícil, y aquí quiero terminar la exposición, es difícil enfocar la tarea de negociar en Europa en condiciones ventajosas un fondo de reconstrucción. Me parece que la debilidad del gobierno no es la mejor tarjeta de presentación ante unos estados europeos reticentes a reiterar una ayuda sin condicionalidad. ¿Vamos a tener ayuda de la Unión Europea? Yo creo que sí, no solamente España, también la necesita Francia, también la necesita Italia, en menor medida Portugal y la necesita también Grecia. Pero no hay que olvidar que todos los países están en aprietos. Y aquí también, y con esto termino, creo que se ha manejado mal por parte fundamentalmente del presidente del gobierno la comunicación respecto a la Unión Europea. El presidente del gobierno lanzó la idea y la propuesta de los eurobonos, es la mutualización del riesgo sin ofrecer, sin embargo, la mutualización de políticas fiscales y de políticas normativas laborales, sin ofrecer tampoco contrapartida de disciplinas presupuestarias. Llegó a escribir en varios periódicos europeos: Europa no puede fallar, lo que a mi juicio y a juicio de muchos expertos ha resultado un paso poco inteligente, porque en la Unión Europea no se pueden hacer desafíos. En este momento, ¿dónde nos encontramos en la Unión Europea? Primero, en España, con una comunicación de lo que es Europa poco agradable para los españoles, porque se nos pone en portada el primer ministro holandés, ¿no? Claramente reticente a los países del sur, con una cierta frustración,
pues nosotros pedíamos eurobonos y resulta que en este momento no tenemos más que una iniciativa de un fondo de reconstrucción y no sabemos además si va a ser con condicionalidad. Es decir, y por terminar, en este momento no tenemos un discurso comunicacional claro que nos esté diciendo en Europa va a pasar esto, va a pasar que nos van a ayudar, va a pasar que nos van a ayudar de esta manera, que esta manera va a implicar o no condicionalidad, esto va a ser un rescate o no va a serlo, y contamos con estos apoyos y contamos con estas dificultades. Bien, eso tampoco se ha aclarado en términos de comunicación política. Por lo tanto, creo que en general de aquí tenemos que sacar unas lecciones importantes. La comunicación es muy importante, forma parte hay un libro muy reciente de Salmon, que es el que ideó, fabuló aquello del storytelling y que se titula La era de la confrontación y que dice que la política tiene su razón de ser en la comunicación, de tal manera que si no hay comunicación realmente no existe la política. Y yo creo que esta ha fallado de una manera, yo diría, que de una manera impensable, y que ha causado y está causando una gran confusión y una gran incertidumbre. Y yo creo, Mercedes, que ya me he pasado de tiempo, ¿no? Es un placer escucharte. Lo cierto es que como yo creo que se han inscrito varios periodistas, pues nos está pasando como en la Moncloa, que se nos están acumulando las preguntas por cada uno de ellos, porque a cada una de tus aseveraciones surgen muchas preguntas. Bueno, primero agradecer que estéis todos conectados. Luego, a ver, os vuelvo encarecidamente a pedir que hagáis las preguntas a través de preguntas y respuestas y en caso que queráis hacerlo a viva voz, por favor, alzad la voz, le dais a la manita, entonces así yo veré y os podremos activar el micrófono. Mientras tanto, la verdad que son todo preguntas muy políticas, y porque varios de los que han preguntado hacen varias preguntas y voy a intentar agruparlas. Una de ellas yo creo que es que va dirigida al papel de tanto de la comunicación del gobierno como de la oposición y en resumen sería si no creemos que está habiendo como una operación de acoso y derribo a un gobierno al que no aceptan ni van a aceptar las élites económicas y políticas y también algunos grupos de comunicación. Bueno, y el resumen de varias sí. preguntas que tengo por aquí abajo también. Ya, vamos a ver, no, yo creo que eso no es así. Aquí se ha hecho un gobierno de coalición con Podemos y luego se ha formado una mayoría parlamentaria para la investidura del presidente del gobierno mediante la articulación de dos pactos. Un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña para crear una mesa bilateral intergubernamental para resolver el conflicto de Cataluña y otra con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, esa mayoría era una mayoría que completada con algunos pequeños partidos con representación territorial, no nacional, le han dado al actual gobierno la suficiencia no solamente para investir al presidente, lo cual es evidente, sino para sacar adelante, para llevar adelante prácticamente todas sus iniciativas legislativas, que se han producido además por el procedimiento de decreto ley. Se han producido por decreto ley, es decir, se han convalidado los decretos leyes, ninguno ha dejado de convalidarse y en segundo lugar lo que ha podido ocurrir es que algunos se han convalidado y se han transformado en proyectos de ley. En tercer lugar, lo que hay que pensar que la crisis actual que está el gobierno de coalición, lógicamente tiene que ver con el hecho de que el sesgo ideológico no gusta
no es el que más gusta ni a los empresarios, ni lógicamente a la oposición, ni lógicamente a algún sector de los medios de comunicación. Eso es así, no se puede negar, pero ocurriría con este gobierno o con otro que fuese ideológicamente contrario y programáticamente contrario. Es una obviedad, por lo tanto, que los adversarios del gobierno, si pueden deteriorarlo, lo deteriorarán. Pero ¿qué es lo más llamativo de la situación? Es que la estrategia, que es más táctica que estrategia del presidente del gobierno, ha sido absolutamente unilateral. Porque vamos a ver, cuando se hace esta reflexión de que hay un acoso y derribo al gobierno, ¿cómo se explica que los propios socios que le llevaron a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco, en este momento sean los causantes directos de una situación precaria para el gobierno? Esto nos remite al hecho de que el gobierno ha sido prepotente, ha establecido unas estrategias unilaterales, de hechos consumados, no ya con la oposición, que eso desde luego, sino con sus propios socios. Por lo tanto, el que se tiene que ir al rincón de pensar qué es lo que he hecho mal es, en primer lugar, el gobierno, porque si el gobierno en este momento dispone de los 13 votos de Esquerra Republicana, de los 5 votos de EH Bildu, de los 6 votos del Partido Nacionalista Vasco, no tendría ningún problema para afrontar mañana el pleno de prórroga del estado de alarma. Por lo tanto, veamos esto desde también una posición más autocrítica en relación con el gobierno. Nos pregunta Encarna, que yo creo que luego también tiene una mano alzada, no sé si es la misma pregunta. Encarnas a mi tierra, la que yo creo que... Hombre, sí, cómo no. Además de estos fallos que también diseccionas, ¿crees que hay un intento de control prácticamente para censurar a la prensa? No, yo no exageraría. Vamos a ver, no exageraría. Control para censurar la prensa. El artículo 22 de nuestra Constitución establece la proscripción absoluta de la censura previa. Ahora bien, ha habido alguna sintomatología muy preocupante, y que no se había dado antes en España. En primer lugar, el filtrado por parte del secretario de Estado de Comunicación de las preguntas de los periodistas. Luego se demostró que era perfectamente posible hacerlas telemáticamente y por los propios profesionales, dentro de las limitaciones que hay para la repreguntar, etc. Esto es así. Eso fue, y tuvo que revertir su posición porque hubo un manifiesto que se firmó por 600 profesionales. Por cierto, de todos los medios. De todos los medios. Y al que tenga duda le emplazo a que vea quiénes firman o firmamos ese documento en el que le pedíamos al secretario de Estado de Comunicación que cambiase el procedimiento, porque él no está habilitado para hacer el cribado de las preguntas. Él no tiene que filtrar las preguntas, bajo ningún concepto, porque puede reformularlas. Y eso sí podría constituir una censura previa. Y en segundo lugar, extraordinariamente preocupante desde mi punto de vista, lo que dijo el general Santiago, del Estado Mayor de la Guardia Civil, en el sentido de que habían sido instruidos no solamente para la persecución de los bulos en Internet, lo que tiene sentido, siempre y cuando esos bulos puedan tener una repercusión claramente negativa en la salud, puedan ser delictivos, que los hay, para eso está la división cibernética de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y eso es perfectamente normal. Y otra cosa es que había que también vigilar el clima en las redes sociales, fundamentalmente el clima crítico
para disminuirlo a la gestión de las instituciones del gobierno en esta crisis. Bueno, eso que creó un auténtico escándalo, luego quedó confirmado por el hecho de que se publicó el correo que el propio general Santiago había enviado a todas las comandancias de la Guardia Civil para seguir esas instrucciones. Y se sabe, porque está suficientemente acreditado, que en esas instrucciones se elabora un informe que se eleva al ministro del Interior. Bueno, lo lógico sería que el ministro del Interior diese cuenta al Congreso, a la Comisión de Interior del contenido de ese informe. Por lo tanto, censura yo no diría, pero una cierta manipulación de la opinión pública se ha existido y además se preparó con una tramposa pregunta del CIS sobre la fiabilidad de las fuentes, ¿no? Y a partir de aquella pregunta del CIS, formulada en unos términos torticeros, claramente torticeros, porque la respuesta estaba claramente inducida, se produjo pues, un ambiente de crítica y de debate sobre la vigencia plena del artículo 20 de la Constitución, en sus dos vertientes, libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Hemos llegado a una situación de censura? No. No creo que hemos llegado a una situación de censura, pero nos hemos aproximado a unas prácticas que no son correctas, sencillamente, que en una democracia son criticables. Bueno, la verdad que te estás extendiendo en las respuestas. Voy a intentar ser más. Esto surge el debate, lo interesante es que esto sería un debate bastante interesante si pudiéramos alargar el tiempo. Voy a hacer hay una última pregunta que tiene que ver con comunicación, digo, por pasar a otros bloques, que yo creo que ya has contestado en el sentido de que nos hace Juanjo Explicares, que dice que si no, precisamente esta estrategia de comunicación tan mal llevada no responde a una estrategia interna por parte del gobierno. Bueno, no hay que descartarlo, ¿eh? No hay que descartarlo, ¿eh? Esa me parece una pregunta muy inteligente y yo de vez en cuando también me la hago. Es decir, con todos los medios que hay, ¿qué ocurre? ¿Que está una estrategia de confusión querida o es una estrategia de confusión por error? Bueno, pues meditemos sobre eso. Luego, bueno, pues a ver, pasamos ya un poco a la parte más política o de cómo se ha llevado la pandemia. Hay varias preguntas en referencia a cómo se ha hecho, por ejemplo, en Grecia. Es probable que llegamos... esta es ya más de la situación de rescate. Espera, porque había varias sobre países, Mira, José Antonio, no ha habido manera de copiar en España a países como Portugal, Turquía, Nueva Zelanda o Grecia en la gestión de la crisis sanitaria. ¿No es mejor copiar a los que lo hacen bien que perdernos en el limbo? Sí, efectivamente, pero es que España no estaba en condiciones de abordar la pandemia como lo han hecho esos países citados y algunos otros, ¿no? Hay un modelo que es el modelo del confinamiento drástico, que lo que delata es ausencia de prevención, es decir, llegada tardía al abordaje de la pandemia, y nosotros hemos llegado tarde, como Italia. Y en segundo lugar, tema muy importante, falta de material sanitario. Y no me estoy refiriendo solamente a test, que desde luego, sino también a EPIs, respiradores y preparación hospitalaria. Y después, naturalmente, una vez que se llega tarde, pues es muy difícil recuperar el tiempo. Debemos meditar en este asunto una cosa importante. Primero, que la central de compras, no se ha establecido una central de compra de material sanitario por parte de la autoridad única.
no ha sido fulminante ni rápida. No se ha movido Sanidad ni la autoridad única con soltura en los mercados internacionales. Ha ayudado mucho una plataforma internacional de compra de varias empresas del IBEX, que además han aportado 150 millones. Pero aquí hay que tener en cuenta que se ha producido un sálvese quien pueda y que las propias comunidades autónomas, no solamente Madrid, también Valencia, País Vasco y otras, la propia Cataluña, han hecho compras por su cuenta y han hecho compras de material sanitario, pues en algunos casos defectuoso y con grandes fiascos. Y finalmente, pues nos hemos dado cuenta de que la deslocalización industrial en materia sanitaria nos ha penalizado a nosotros y a otros países y ha convertido en auténtica potencia a China, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos estos elementos de falta de previsión, tardanza en abordar la pandemia, falta de test, nos ha obligado a un modelo que ha sido el del confinamiento drástico, que no ha sido el sueco, ni el de Corea del Sur, ni el de Nueva Zelanda, ni siquiera el de Grecia y ni siquiera el de Portugal, ¿no? Porque esos modelos se basan en test masivos, en rastreos y en un confinamiento laxo. Nosotros, dada la explosión de la pandemia, creo que no tenía otra alternativa al gobierno que el confinamiento drástico. A ver, había antes una mano alzada por parte de Genoveva que no sé si la sigue manteniendo porque no la veo ahora. Paul, tú que controlas, ¿puedes darle voz? Genoveva. Hola, hola, ¿me oís? Sí, hola. Yo te oigo, Hola. Genoveva. Hola. ¿Qué tal, José Antonio? Encantada de saludarte. Es un Igualmente. placer que estés pasando esta hora con nosotros. Perdón, pues no mucha brevedad porque me gustaría hacer más preguntas. Las preguntas en cierta manera ya has contestado varias porque yo quería preguntarte precisamente por el déficit de comunicación que ya nos has explicado muy bien. Quería también hacer una reflexión sobre si en paralelo no está habiendo un déficit de conversación. Es muy difícil hablar sobre lo que está pasando si no estás en una de las dos trincheras. O sea, realmente creo que se ha asfixiado la libertad de conversación y en estas semanas. Y por otro lado, lo que acababas de abordar ahora mismo, creo que lo más terrible de todo esto es el déficit de fabricación. O sea, estamos muy orgullosos de nuestro país y con esta tragedia, con esta pandemia hemos descubierto que tantas cosas tan necesarias todas las hemos fiado a un precio barato que se fabrican en otros sitios, se fabrican en España. Quizá eso podamos ahí buscar una vía de esperanza, y es que tenemos que recuperar la fabricación de algunas cosas esenciales para un bienestar de verdad. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Geno. Sí, yo creo que efectivamente una de las lecciones que tenemos que sacar es que tenemos que relocalizar determinadas industrias estratégicas para el país. Y una de las industrias estratégicas es la de producción de materiales sanitarios, ¿no? Y no dejarnos llevar por una globalización malentendida en la que nos vayamos a países asiáticos que tienen costes laborales y de producción menores, y por lo tanto pues nuestros empresarios no se emplean, no localizan negocios de esta naturaleza. Yo creo que eso es un aprendizaje también para el empresariado español, que ha permitido, que no se ha preocupado de vertebrar industrialmente el país. Nosotros somos un país fundamentalmente de servicios, no somos un país industrial, y uno de nuestros grandes retos es aumentar el porcentaje de PIB en términos de producción industrial, no solamente de oferta de servicios. Y después planteas, Geno, algo que es trágico. Es decir, si tú criticas al gobierno eres un facha, y si tú estás defendiendo pues, al gobierno eres un rojo y no hay matices. No, yo creo que, hombre, hay cosas que hace bien el gobierno y hay que decir, pues está bien, no tiene más remedio que hacerlo, esto era muy difícil controlarlo,
pero eso es compatible también con criticar determinadas cosas que se han hecho muy mal, ¿eh? Y comportamientos personales y colectivos que no han sido en absoluto ejemplares. Bueno, pero yo creo que esa conversación pública que se ha interrumpido en unos términos de trinchera, de rojo o fascista, pues verdaderamente la tenemos que superar. Y ahora hay una tensión social muy difícil. Nosotros en los medios de comunicación lo estamos notando. ¿Por qué? Primero lo notamos en las redes, pero lo estamos notando en los foros, también en los foros. Bueno, eso supongo que se irá aflojando, pero no soy demasiado optimista porque después de la pandemia, si logramos superarla como ojalá la logremos, pues nos viene toda la crisis económica y social que va a ser muy grave también. Gracias, Genoveva. Mira, a ver, voy a intentar concentrar, pasamos otra vez a la parte política, porque al final yo creo que los medios y política están muy unidos en este caso, porque al final están siendo un poco las herramientas de los extremismos para dar voz a una serie de sensaciones. Entonces, por ejemplo, Plácido Díez nos pregunta cómo afectan los bulos falsificando incluso páginas del BOE a la convivencia. ¿Eso es libertad de expresión? Esto lo uno a otra pregunta que hacía en otro momento, que además coincide con otros espectadores, precisamente también cómo está utilizando la oposición, igual que hemos criticado la comunicación por parte del gobierno, la comunicación que está realizando los grupos de oposición. A ver si puedes contestar. Sí, vamos a ver, yo diría rápidamente, los bulos, ese tipo de bulos, por ejemplo, falsificar en la red una página del Boletín Oficial del Estado, es que es un delito. Es un delito, o sea, a este señor que haya puesto en la red, manipulado un Boletín Oficial del Estado, la policía con una orden judicial le puede detener y el juez le puede instruir una causa y ser juzgado por un delito de falsificación en documento público. O sea, hay bulos que son delictivos. Hay que ver la gradualidad de la gravedad del bulo, ¿no? Hay un bulo que puede ser más o menos inocuo, dentro de que el bulo nunca lo es, pero hay otros que son bulos que son delictivos y por lo tanto el bulo hay que perseguirlo. El bulo no es libertad de expresión. Lo mismo que el insulto, ya ha dicho la Sala Primera del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que la libertad de expresión no ampara el insulto. Como no ampara el insulto, tampoco la libertad de expresión y de prensa ampara el bulo. Otra cosa es la crítica. Y en ese asunto tenemos que estar completamente alineados. Lo único que el bulo y la mentira y todo esto tiene que perseguirse conforme se persigue en el Estado de Derecho. Y tiene finalmente que ser judicializado. Y tiene que ser sancionado si es delito por vía de los jueces y si es una infracción administrativa con posibilidad de recurrirla a los juzgados de lo contencioso administrativo. O sea que en ese sentido el tema está claro. Respecto a la posición de los partidos de... La oposición, dices. Bueno, yo creo que tenemos una oposición pobre en España. Pobre desde el punto de vista dialéctico y pobre desde el punto de vista estratégico. Por lo tanto, la respuesta que le ha dado al gobierno, al discurso del gobierno, ha sido meramente reactiva, pero no ha sido proactiva ni propositiva. Es decir, muy bien, si ustedes dicen no queremos el estado de alarma, bien, de acuerdo, puedo entender su posición de salida. Ahora, dígame, ¿cuál es la alternativa bien articulada a un estado de alarma? Y a lo mejor se lo compro. Si hay que hacerle una crítica a un ministro, articúlela bien, documéntela bien. Tercero, distinga en qué tiene que discrepar y en qué tiene que colaborar y dónde tiene que poner el foco de la oposición. Y más en una situación como esta, donde hay muertos y personas enfermas y mucho dolor. Y con todas esas cosas no se puede tampoco frivolizar ni manejar si no es con mucho rigor. Y finalmente una cosa que es muy importante que la oposición olvida. Esquerra Republicana de Cataluña gestiona en Cataluña
la Consejería de Salud y la Consejería de Asuntos Públicos. El Partido Nacionalista Vasco gestiona toda la sanidad en la comunidad autónoma. Y el Partido Popular gobierna en Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía. Por lo tanto, son corresponsables en la gestión de la crisis y no pueden significarse como una suerte de espectadores. No, tienen que entrar en el compromiso de la solución, formar parte de la solución y no parte del problema. Y desde mi punto de vista, el carácter del discurso, de la comunicación de la oposición ha sido reactivo, poco propositivo. Voy a hacerte dos preguntas en una. Por un lado, nos pregunta Alfonso Clarimón, que aprovecha para decir que coincidió contigo en ABC. Lanza una pregunta. Yo creo que más personal. ¿La que espera Pablo Casado para negociar con PNV, Ciudadanos y Vox para sacar el gobierno de Sánchez del gobierno? ¿Nos ayudaría un gobierno más centrista para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea? Y luego a esto le voy a enganchar otra pregunta sobre el papel de las comunidades autónomas en esta cacofonía también que antes hablabas a la hora de poder tomar decisiones. Y coincide con otra pregunta que nos hacen. ¿No sería más fácil haber gestionado la crisis si hubiera habido una sola voz más centrada en el gobierno central, precisamente? Bueno, pero es que la opción del gobierno ha sido un modelo confuso, un modelo de multitudes. Salen todos los ministros, salen las vicepresidentas, y además todos los domingos por la mañana hago una conferencia telemática con los presidentes de todas las comunidades autónomas que después ellos reaccionan con declaraciones críticas o no críticas a la reunión y nos la cuentan desde 17 versiones diferentes. Y además sale la ministra portavoz del gobierno a explicar y además sale también ese fin de semana, o bien el domingo o bien el sábado, el propio presidente del gobierno. Es decir, aquí se ha optado por lo multitudinario, comunicar en multitudes. Y cuando son las multitudes las que comunican, pues se produce la cacofonía, la contradicción y a la postre la comunicación. En cuanto a si un gobierno más centrista ayudaría o no ayudaría, yo no lo sé. En este momento no creo que es un problema de centrismo o no centrismo. Yo creo que es verdad que una templanza ideológica y más que centrismo, transversalidad, es decir, comprender bien la postura de los sindicatos y trabajadores, comprender bien la postura de las patronales, comprender bien la de las comunidades autónomas, la de los medios de comunicación, en general todos los agentes sociales, pues con gobiernos transversales se consigue con mayor facilidad. ¿Qué es lo que se puede ver en el horizonte? Que este gobierno va a tener problemas de gestión muy serios y que no es imposible una hipótesis, que la coalición no la tumben, pero sí se rompa. ¿Por qué? Porque probablemente Podemos, Unidas Podemos, no pueda asumir quizás algunas políticas que sean imprescindibles para combatir la crisis socioeconómica y laboral en conexión con las exigencias de Europa. Y en ese caso, lo responsable no sería ir a elecciones, sino dejar que el gobierno fuese un gobierno monocolor socialista con apoyo parlamentario de la oposición, que le aprobasen unos presupuestos de reconstrucción con un pacto para en 18 o en 24 meses, no antes, poder ir a un nuevo proceso electoral. Bueno, en realidad te iba a preguntar que nos dieras una previsión de qué pensabas que podría ocurrir a partir de ahora. Nos lo estás dando con esta contestación.
lo que yo no sé si es factible. Y luego ya es porque tenemos que cerrar ya se está pasando el tiempo y sí que me gustaría a nivel europeo que ahondaras un poco más si crees que va a haber un rescate como pasó a Grecia o que, al igual que en España nos estás dando una valoración de lo que puede ocurrir, ¿qué pasará en Europa? Bueno, lo que va a pasar en Europa es que vamos a tener un fondo de reconstrucción, no seguramente por el importe reclamado de 1,5 billón de millones de euros, pero sí vamos a tener un fondo. Lo que pasa que habrá que echar mano también de otros instrumentos, entre ellos el MEDE. Pero lo importante aquí es, ¿va a haber condicionalidad o no va a haber condicionalidad? Es decir, nos van a prestar o nos van a dar ayuda, no va a haber deuda perpetua, no va a haber eurobonos, descartémoslo ya. Es interesante ver la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que se ha conocido hoy, muy importante, porque dice que la compra de bonos por el Banco Central Europeo, referido a Alemania, lógicamente, no es legal, no es constitucional, y le da 3 meses para rectificar. Yo creo que, en definitiva, y por ser breve, vamos a tener ayuda europea. Esa ayuda europea va a ser con condicionalidad. No creo que se va a hablar en los términos de rescate, porque no estamos en la situación de Grecia y porque la situación de España es mala, pero también la italiana es mala, también la francesa es mala y la portuguesa, siendo mejor, tampoco es buena. Por lo tanto, ya no es un problema como el de Grecia, que era muy concreto. Es que aquí hay muchos países en una situación muy deprimida. Insisto, aquí la cuestión es saber qué grado de condicionalidad van a tener las ayudas europeas y si la coalición actual entre el Partido Socialista y Unidas Podemos las asume o no las asume. Porque claro, el problema que tiene sobre todo Unidas Podemos es que tendrá que llegar un momento de balance, de autorreflexión y decir, vamos a ver, si yo hago la política condicionada que me exige la Unión Europea, ¿estoy defraudando o no estoy defraudando a mi electorado? ¿Estoy siendo coherente o estoy siendo incoherente con lo que yo le he dicho y le he propuesto? Y en función de cómo se respondan esas preguntas, hay que tomar una decisión. ¿Continúo en el gobierno o no continúo y dejo la coalición? Y ese es el escenario, un escenario perfectamente posible en el que sería exigible que el Partido Popular apoyase a un gobierno del Partido Socialista con la aprobación fundamentalmente de los presupuestos generales del Estado. No hay que olvidar que están vigentes los del año 18 y que hasta el 21 no vamos a tener otros, y un compromiso para una futura cita electoral. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que concluir aquí. Hay algunas preguntas más que se van a quedar en el aire, pero yo las trasladaré porque tengas también en un correo, porque tengas también la valoración de lo que nos están diciendo y si te apetece, pues nos las contestas. No, yo encantado, trataré de contestarlas, por supuesto, si me las mandas por correo. Voy a trasladar tan pronto como acabe esto y sobre todo agradecerte tu presencia, la de todos. Y bueno, os animo porque dentro de una semana y media tenemos a Edu Madina, al que yo creo que compartes en alguna de tus tertulias, ¿o no? A Eduardo sí, Madina. nos vemos con Eduardo Madina, nos hemos visto, nos vemos con alguna frecuencia y nos conocemos, entre otras cosas porque los dos somos vizcaínos. Bueno, también es una... Claro, él es creo que es de Portugalete y yo de Bilbao, o sea, y él pertenece al Partido Socialista de Euskadi, o perteneció, no sé si sigue siéndolo. Según me ha querido decir. Pues bueno, que nos hablará de los Public Affairs, que es un poco las relaciones precisamente de la sociedad con las administraciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio. Es un placer oírte a viva voz y bueno, te seguiremos en tus crónicas en los diversos medios en los que participas. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, a ti y gracias a todas las personas que han tenido la amabilidad de seguir y de preguntar. Muchas gracias
y Y mucha hasta suerte a pronto. todos. Adiós. Adiós.